Sextos con los mismos puntos que el Betis, con una afición que vuelve a creer como nunca en Europa. ¿Es esto un espejismo, un golpe de suerte o estamos presenciando el nacimiento de un nuevo candidato a Europa? Para analizar la actualidad del Español, estoy aquí con Arnau para hablar un poquito sobre por qué el Español está yendo tan bien en Liga esta temporada, donde de momento, como ya he comentado, van sextos con 21 puntos, al igual que el Betis, ¿no, Arnau? Sí, bueno, vídeo que la verdad es que me hace bastante ilusión, ¿no? Poder grabar también el último que grabé, el Zaragoza, un equipo que me cae bien esta vez del Español. Entonces, bueno, aún así, como ya sabéis, aquí siempre daremos datos, evidentemente, pues alguna opinión personal, pues también se da porque es lógico, pero principalmente datos para poder explicar por qué el Español está tan bien, cómo ha evolucionado, cómo ha llegado a este punto y si es posible realmente pues llegar a Europa o veremos si a lo mejor el equipo se cae porque puede pasar. Claro, porque al final nosotros lo que vemos es que el Español, si nos basamos en lo que estamos viendo hasta la actualidad, es que tranquilamente puede clasificar a Europa, pero claro, nosotros nos basamos también un poquito en las predicciones que hay y claro, lo vemos y nos impacta un poquillo en cómo ponen al Español a largo plazo, pero bueno, al final, la mayoría de veces, por lástima, estas predicciones aciertan, pocas veces no aciertan, pero bueno, igualmente esperemos que para el bien del Español pues le vaya lo mejor posible esta temporada y, ¿por qué no? Para el Barça, por ejemplo, que obviamente yo soy del Barça, que haya un mejor derbi y sea la liga también más entretenida y haya más equipos que pueden luchar la liga. Dicho todo esto, vamos un poquito con la situación actual, Arnau, y es que han pasado de estar casi descendiendo la temporada pasada a empezar ya a soñar con Europa, y es que al final hay datos que marcan la realidad y es que a día de hoy el Español, que como ya hemos comentado 20.000 veces ya, es sexto con 21 puntos en 13 partidos, que son los mismos que el Betis, y estamos hablando de que es plaza de Conference League y rozando Europa League, y por qué no hablar ya casi de Champions League. Es difícil Champions League porque hay 4 equipos que lo están haciendo muy bien en Liga, sí. Quizá no en Champions, pero al menos en Liga lo están haciendo muy bien, como son Barça, Madrid, Atleti y Villarreal. Pero vaya, que si el Español sigue siendo constante, ¿por qué no intentar luchar por ese puesto Champions? Muy chungo porque luego comentaremos el porcentaje, pero bueno, ahí está. A ver, sí, está claro que hay 4 equipos que están muy asentados. Quizás la única opción de que el Español juegue Champions la temporada que viene sería, evidentemente, aparte de hacer una temporada increíble, pues también que haya el quinto vaya a la Champions League, como pasó la temporada pasada, que veremos porque el papel en Europa de los equipos españoles no está siendo el mejor, no parece que vaya a ser así, eso puede jugar un poco en contra del conjunto perico, pero bueno, si miramos las estadísticas es eso, la última vez que fue a Europa el conjunto perico fue en la 18-19 con Rubi y los banquillos. Y si miramos en la misma jornada en la que estamos, ahora mismo estamos grabando esto en la jornada 13, después de la victoria del Español en casa contra el Sevilla, 21 puntos, que son exactamente los mismos que fue en esa temporada, que sí que acabó con un buen resultado, ¿no?, para el Español. Entonces, sí, veremos si esto se puede mantener o si no. Claro, y esto que comentabas al final viene por un nombre que al final ha salvado al club, y Manolo González, que tenemos fotos incluso con él de cuando fuimos ahí a ver el partido de Copa del Lleida contra el Español, y bueno, es que al final Manolo, tío, o sea, es que el 4-1 al Girona la pasada temporada estaba ya al borde de que se fuera, tío, y ahora míralo, o sea, sí, está aquí siendo de los mejores entrenadores de la liga. Sí, es eso, o sea, evidentemente yo creo que aquí gran parte del mérito se lo tiene que llevar Fran Garza, que cuando todo el mundo apretaba, ¿no?, porque en la temporada pasada, bueno, prácticamente hace un año, o sea, no estamos hablando sobre estas fechas, si no me equivoco, incluso si no me equivoco, en esta misma jornada. El Español fue cuando la derrota de Girona. Bueno, creo que fue en diciembre, que me acuerdo de estar viéndolo con la familia, pero sí, más o menos. Por eso fue finales de noviembre, principios de diciembre. En estas alturas de temporada, todo el mundo, prácticamente todo el mundo en el Español, en el entorno y todo, pensaba que lo que se tenía que hacer era echar a Manolo porque estaba jugando bastante mal el equipo, no conseguía resultados y bueno, pues eso, prácticamente un año después estamos hablando de una situación totalmente diferente, con mucha ilusión por parte de todo el mundo,
con Manolo González siendo alabado por prácticamente todo el fútbol español y demostrando que es un gran entrenador que evidentemente también ha evolucionado mucho en su estilo de juego. No tiene nada que ver el Español de Manolo González de la temporada pasada, sobre todo del año pasado, 2024, con el de 2025. Claro, y hay un dato que también marca la diferencia con el tema de los goles, y es que al final los esperados por partido han aumentado un 129%, Arnau. Esta temporada llevan 1,76 goles, mientras que la temporada llevaban 0,77 por partido. Es que al final esto sí puede reflejar un poquito el cambio de actitud, pero es que estamos hablando de una contundencia impresionante. Sí, es que pocos casos sinceramente se dan que con el mismo entrenador haya tanta diferencia en un equipo, porque después también si miramos un poco el cambio que ha habido en cuanto a plantilla, o sea, tampoco han sido una cantidad de nombres muy locas, sino que más bien ha sido darle continuidad a un bloque que ha ido creciendo poquito a poco, empezando por el propio entrenador, y es eso, estamos hablando de la temporada pasada, el Español no llegaba a un gol por partido esperado por partido básicamente, y esta temporada estamos hablando de casi 2 goles por partido esperados. Entonces es una cifra muy, muy, muy destacada. Y bueno, evidentemente pues es el equipo de todas las 5 grandes ligas europeas que más ha crecido, con diferencias. Eso, miramos en Las Verona, que es el segundo, solo ha sido un 50%, o sea, estamos hablando de que es menos de la mitad. O sea, es una cifra bastante, bastante destacada y que demuestra mucho la mejoría de Manolo González al banquillo. Y yo creo que todo esto también viene de cuando salisteis del descenso, de unas declaraciones de Manolo que dijo: ahora que hemos salido del descenso, el equipo va a jugar mejor porque no tendrá presión de estar luchando porque su equipo de toda la vida no esté en descenso, porque al final en la temporada pasada era un equipo de mucho jugador con sentimiento perico, que al final jugaba con ese amarrategui de hostia, no quiero perder los puntos otra vez, vamos a intentar salvar al Español, como sea, y claro, ahí los jugadores juegan peor. Pero a la que, como dijo él, el Español empezó a sacar un poquito de distancia con el tema del descenso, ya empezamos a ver un Español que juega mucho mejor que lo que al final estaba siendo a principio de temporada. Entonces, pues yo creo que por ahí también va un poco esta dinámica positiva de los jugadores de Pericos, porque es que al final Sí. son muy buenos. Sí, además, yo es lo que comentabas tú, 2025 está siendo muy bueno para el Español, como ya lo comentaremos ahora a continuación, pero yo quería decir que yo creo que el punto de inflexión y el partido donde lo cambió todo fue el primer partido de febrero, la victoria de 1-0 el Español contra el Madrid. Ese partido, o sea, Sí. la gente que estuvo en el campo también lo notó, o sea, fue un peso que se quitó encima toda la plantilla, todos los jugadores, y yo creo que también toda la afición, de decir: esto sí que lo podemos sacar adelante, y quitarse todo el negativismo que estaban teniendo el resto o sea, anteriormente, ¿no? Porque hasta entonces eso, estaba el miedo de ver si se podían salvar, si quizás iban a sufrir hasta el final, que al final se sufrió, pero de una forma muy diferente. Y bueno, pues a partir de ahí, pues yo creo que la fe en todo el mundo creció muchísimo, y a partir de ahí yo creo que el Español ha subido sin un límite prácticamente. Y claro, tú antes, Arnau, también has comentado un poquito del tema de que el estilo, con el respecto a los goles, es un fútbol más directo, y la eficacia al final marca la diferencia en el mundo del fútbol. El cómo también ha cambiado, y es que el Español de Rubí era antes ya de posesión, más de jugar al toque, y con Manolo ha pasado a ser otra bestia. Es que al final, con la presión arriba, nunca renuncia a ese segundo balón, siempre están luchando. Entonces tú, tú al final eres socio del Español y los estás viendo a pie de campo cada fin de semana. Entonces, ¿tú cómo has notado también este cambio de cuando estabais en segunda y con Rubí, de jugar más a la posesión, a que con Manolo de golpe seáis de los equipos más ofensivos que estamos viendo en la liga? Sí, a ver, es eso. Si comparamos un poquito con el estilo de Rubí cuando fuimos por última vez a Europa, pues no tiene nada que ver, porque era un fútbol mucho más de control de posesión, fútbol mucho más calmado, y ahora con Manolo González es, pues, no todo lo contrario, pero sí que es verdad que es un fútbol mucho más directo. Esto también lo demuestran las estadísticas, que el Español es el segundo equipo que más permite a sus rivales dar pases, con 9.332 esta temporada, que puede ser a priori una estadística negativa, porque depende cómo puede serlo, porque si tu rival es el que tiene el control y no generas, pues no te sirve de nada. Pero es que si miramos, el tercer equipo es el Villarreal, entonces, que también es un estilo muy similar. Y después, si miramos otro dato que también es bastante llamativo,
es el tema de los goles esperados respecto a los goles marcados. Estamos hablando que el Español es con diferencia el equipo de toda la liga que menos goles está marcando respecto a lo que tendría que haber marcado, ya que han marcado solo, que está realmente bien, pero solo 17 goles, pero es que tendrían que llevar 23,48. Estamos hablando de un menos 6,48 goles esperados. O sea, estamos hablando que el Español ahora mismo, si marcase lo que se esperase, tendría que estar cuarto o quinto en goles más goles marcados. Entonces estaríamos hablando que posiblemente podría estar ahí con el Atlético de Madrid, sin exagerar. Si miramos, si esos goles hubiesen marcado, entonces podemos esperar que en este estilo de juego, pues el Español podría estar incluso sobrepuntuando, ¿no? Pero realmente es todo lo contrario. O sea, realmente está infrapuntuando respecto a lo que está generando. Entonces eso también habla incluso mejor todavía del Español de Manolo González y cómo no depende solo de que algunos delanteros marquen las que tengan, sino que es que están fallando mucho, y la gente que haya visto gran parte de los partidos lo está viendo, porque hay jugadores que están rindiendo muy bien, pero eso no quita que hayan fallado algunas ocasiones bastante claras. Yo creo que el que más ocasiones claras ha fallado posiblemente sea Puado, que está lesionado y de momento Español está supliendo bastante bien la baja de Puado, lo cual no quiere decir que Puado evidentemente sea un gran jugador y que cuando vuelva sumará mucho, pero sí que es verdad que no se caracteriza por ser el jugador con más efectividad, y además otros jugadores que también están jugando bastante bien, como por ejemplo Pere Milla, que ahora hablaremos de él, lleva 5 goles, pero podría llevar más. Entonces yo creo que eso también en cierto modo habla bien, y en cierto modo habla mal también de que si el Español fuese un equipo un poco más efectivo, sí que podríamos verlo incluso un escalón por encima. Claro, y ya que has comentado un poquito el nombre de Pere Milla, vamos a hablar un poquito de lo que sería la columna vertebral de este éxito que está teniendo de momento el Español. Al final tenemos ahí nombres como de Expósito, Pere Milla, Carlos Romero, incluso Omar El Hilali lo estaba haciendo un poquito al principio de temporada, que ahora no tanto. Riedel, que lo estaba haciendo hasta hace tampoco, no mucho, pero por decisiones técnicas no ha jugado estos últimos 2 partidos. Entonces, ¿tú cuáles dirías que también están siendo esos, ponle 3 pilares de lo que va de temporada del Español? Vale, pues a ver, yo creo que el primero y posiblemente el más destacado sea Edu Expósito, que básicamente es pues el cerebro del equipo, es la personificación de lo que quiere Manolo a la hora de distribuir, y es que es un jugador espectacular, con 4 pases claves por partido, el jugador de toda la liga que más centros hace. Entonces son unas estadísticas que demuestran que es un jugador de un nivel superlativo, que el Español el año pasado, por una lesión de cruzado que se hizo en segunda, no pudo debutar hasta finales de 2024, y casualmente, fíjate tú qué casualidad, que ha sido volver Edu Expósito y el Español va como un cohete. Entonces, las casualidades en el fútbol pocas existen, y está claro que esta no es una de ellas, y que el nivel de Edu Expósito ha ayudado mucho también a subir el nivel colectivo del Español. Después está Pere Milla, que es el goleador del equipo, un jugador que el año pasado estaba totalmente defenestrado y que era pues posiblemente eso, tercer, cuarto delantero del equipo, y este año pues empezó muy bien con un golazo espectacular contra el Atlético de Madrid. A partir de ahí, ese gol espectacular. Sí. A partir de ahí, pues eso, se ha ganado la titularidad indiscutible, está jugando no bien como punta, sino como segundo punta, enganche. Está ahí en una posición que le está funcionando muy bien, y es eso, lleva 5 goles, es el máximo goleador del equipo y también aporta mucha intensidad, que es lo que necesita el equipo de Manolo González para sacar el máximo partido. Y ya por último, quizá un jugador que está un poquito más en segundo plano, aunque realmente yo creo que se le está valorando bastante bien esta temporada, como es Carlos Romero, que bueno, es un jugador también, que es un cañón. O sea, ahí el Villarreal yo creo que es una operación espectacular que hizo el año pasado. Llegó al Español cedido cuando había jugado prácticamente solo con el filial. Le costó mucho hacerse un hueco, eso sí que es verdad. O sea, hubo gran parte de la temporada que no era titular y que cuando jugaba no rendía muy bien, pero es que cada vez va mejor, cada partido se supera, y eso, lleva 2 goles, 2 asistencias, y lo que aporta tanto ofensivamente sobre todo como defensivamente, que ha mejorado muchísimo, es que es una locura. Y es eso, el Villarreal pues ha hecho aquí una grandísima operación. Justo encima también otra cosa que incluso es
una mejor operación para el Villarreal antes de salir cedido al Español. Lo renovaron, esta segunda temporada me refiero, lo renovaron hasta 2029 con una cláusula de 40 millones, por lo que tiene dos opciones el Villarreal, que una es quedárselo como titular, que no desentonaría para nada, o venderlo por una cifra cercana a su cláusula de 40 millones. O sea que aquí es una operación muy buena del Villarreal, que ya sabemos que en este tipo de operaciones se mueven muy bien, y aquí se está frotando las manos con el nivel de Carlos Romero. Claro, porque la de intentar llegar muy lejos esta temporada, ponle, el Español queda quinto, ganáis la Copa del Rey, por imaginar, ¿eh? Y sí. Yo qué sé, y los inversores quieren invertir mucho. Gastarte 20 millones o 30 en Carlos Romero, yo creo que no se contempla mucho, ¿no? No creo, porque yo me imagino que en el hipotético caso que se diese algo de lo que has dicho y se hiciese un fichaje de ese nivel, me imagino que iría más bien a un delantero. O sea, claro, laterales por estas cifras, pues ya lo vemos, son equipos top mundiales. Por ejemplo, el Madrid, que pagó 50 por carreras, equipos de la Premier, quizá un Barça, un Atlético de Madrid podría pagar esa cifra, pero yo sinceramente veo, por desgracia, porque ojalá, pero por desgracia veo prácticamente imposible que Carlos Romero se pueda quedar, incluso intentando hacer un esfuerzo económico. Claro, hemos hablado de Manolo González, hemos hablado un poquito del estilo de Manolo González también, hemos hablado de los mejores jugadores, pero al final, Arnau, sin el factor de la afición, yo creo que el Español no se puede explicar. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el Español con los datos que recogemos esta temporada, con los récords de más de 37.000 socios? Estáis llenando el campo cada 2x3, cosa que hace unos años no se paraban de hacer bromas de el Español no tiene afición, el Español no tiene lleno nunca el campo. Todo el mundo se reía y al final ahora estáis haciendo récord en todos los aspectos, tanto como en posición en la tabla, como en puntos esperados, como en goles marcados, aunque no termine, como ya has comentado, el tema de los goles esperados de ser lo mejor, pero bueno, al menos marcáis muchos goles, que ya es algo. ¿Qué factor tiene la afición en todo esto? Hombre, pues muchísimo. O sea, el fútbol, al fin y al cabo, por mucho que ciertas entidades no lo eviten, el fútbol es de los aficionados y juegan gran parte en este deporte, y yo creo que el Español es un claro ejemplo. Es una afición que ha sufrido muchísimo, lleva muchos años sufriendo, quizás demasiado para lo que ha sido el Español y lo que es históricamente, y bueno, parece que ahora ha habido cambio de propietario, hay un entrenador que siente los colores y que ha mejorado mucho, un director deportivo que toma decisiones con cabeza y muy acertadas, como se ve al medio largo plazo. Entonces, pues evidentemente esto la afición, pues está claro que también lo agradece. Poco a poco, pues la gente se ha ido motivando, se va motivando, y bueno, cualquiera que haya ido al campo en los últimos, por ejemplo, hace 4 o 5 años y vaya ahora, ve una diferencia abismal. Es que estamos hablando que el otro día contra el Sevilla, 25.000 personas, un lunes a las 9, que es el peor horario y es un horario en el que no se debería jugar nunca un partido de fútbol, y aún así 25.000 personas, que son cifras que era a lo mejor una entrada normal un sábado a la mejor hora, un domingo a la mejor hora. Eso hablamos hace 4 o 5 años. La gente estaba harta del tema de Chen Yansheng, el propietario chino, que pues estaba desaparecido y las veces que aparecía casi que mejor que no lo hiciese. Y ahora con Alan Pace tampoco parece, o sea, tampoco estamos hablando de que sea, sí. Bueno, como fue el jeque al Newcastle de que va a cambiar todo, pero una persona que parece que sabe de fútbol, que se ha mostrado interés, que está mucho más cerca de la afición y que parece escuchar lo que quiere la gente y se ha rodeado de gente que sabe lo que es el club, pues evidentemente pues la ilusión de la gente es muy alta, y eso también muchas veces lleva en volandas al equipo. O sea, los propios jugadores muchas veces esta temporada lo han destacado, y yo creo que evidentemente el fútbol, si Manolo González no estuviese haciendo el mérito que está haciendo con muchos jugadores no hubiesen dado este salto de calidad, tampoco estaría el Español en la situación que está, pero es un plus que ayuda mucho. Y bueno, siempre ha sido un factor que, bueno, siempre, antes de la era Chen Yansheng, era un factor que ayudaba mucho al Español, que siempre ha tenido una gran masa social. Parecía que iba a la deriva en muchos aspectos el club con el anterior propietario, y ahora parece que se está recuperando un poco esta situación más de positivismo y de que la gente, pues eso, apoya al máximo al equipo,
y le lleva a conseguir victorias que en otra situación quizás serían o empates o derrotas incluso. Entonces, pues claro que juegan un factor clave. Y luego, Arnau, si quieres ya pasamos con un poquito el tema de las predicciones. Lo que está diciendo, por ejemplo, en lo que nos hemos pasado nosotros, B-Soccer, en el tema de probabilidades, que me lo estoy mirando siempre cada año y tal, y de normal, cuando ya estamos a estas alturas de temporada, más o menos ya se puede ver qué equipos van a estar en ciertas posiciones y tal, a largo plazo, y de normal aciertan. Lo que me ha sorprendido, porque yo no me esperaba que pusiera el Español tan bajo, es que lo ponen como 11º cuando termina la temporada. Claro, yo veo esto y digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? A ver, es probable por el tema de que quizá con el tema de la Copa del Rey empiecen a aflojar en puntos y tal, y que haya equipos que tengan más profundidad de plantilla y lleguen a más. Pero claro, lo que no valoran aquí yo creo es también, Arnau, un poquito el tema de el mercado de fichajes, que si quieres luego lo comentamos también, pero si quieres te tiro un poquito los datos, y es que lo ponen en Champions League con un 1% de probabilidades, un 5% de Europa League y un 6% de la Conference, que como ya hemos comentado antes, al final como se está valorando de que España solo tendrá 6 posiciones para competiciones europeas, ponen al Español con muy pocas probabilidades de que quede entre esos 6 primeros. Luego, si hay 7 o 8 equipos que clasifiquen a Europa, seguramente los porcentajes se dispararían una barbaridad, pero a nosotros nos sorprende bastante que tenga estas estadísticas el Español para clasificar a Europa. Sí, yo si quieres también, yo he estado mirando la tabla de Opta Analyst, que es otra de las aplicaciones que también tiene esta herramienta y supuestamente se basa en datos y que más se utiliza. En este caso es más optimista un poco para el Español, lo sitúa séptimo con un 11% de ir a Conference, 8,88 de Europa. Y nada, la cifra de Champions 1,72, sí que es verdad que la Champions es muy complicado, Sí, pero es muy difícil. es eso, o sea, pero realmente también si miras los puntos, porque aquí en lo del caso de Opta te pone los puntos, en plan, por ejemplo, no pone 51, pone 51,04. En este caso tendría el Español 51,09, lo que demuestra igualdad. Me refiero, por ejemplo, el Celta, que pondrían que acabaría octavo, sería 51,04 y el Rayo noveno con 50,88. O sea, yo creo que esos tres equipos, Español, Celta y Rayo, son los que buscarán, más o menos estarán en esa pelea por entrar en Europa. También dependerá quién gane la Copa, porque si la gana pues un equipo que ya juega competición europea, entonces sí que irían 7, y yo creo que la pelea puede estar ahí. El Español, yo creo que va a estar en la pelea. Te quería comentar, al final, o sea, sí que es verdad que pueden estar en la pelea tanto Rayo como Celta, pero yo creo que el tema de la Conference League y la Europa League les va a perjudicar bastante a ambos equipos. Entonces yo creo que al final el Español tiene una clara ventaja en ese momento, o sea, porque cuando llegue también la Copa del Rey, tener que cuadrar 3 competiciones, tanto Rayo como Celta, ya estamos no tienen plantilla para ello. Claro, y no tienen plantilla para ello. 2 competiciones, imagínate con 3. Entonces yo creo que aquí el Español se verá muy beneficiado y los porcentajes de estos irán cambiando bastante. Sí, esto siempre cambia, está claro. O sea, evidentemente se basa en unas estadísticas, pero el fútbol, como hemos visto muchas veces, las estadísticas pasan olímpicamente y después pasan cosas que nadie se espera, ¿no? Claro. Y bueno, ya para finalizar un poquillo el tema del mercado de fichajes, Arnau. Ha habido una reunión, por lo que tenemos entendido, y allí se ha hablado del tema de hacer ciertos fichajes en el mercado invernal. ¿Cómo ha ido todo esto? Bueno, hace unos días tuvo lugar la Junta General de Accionistas, en la cual Alan Pace se presentó oficialmente como nuevo presidente, y habló Dan Vila, que es básicamente la mano derecha de Alan Pace, uno de las personas que ha tenido más importancia en el proceso de compra del Español por parte de VSL. Y bueno, habló también un poco en nombre de Fran Garagaz, al cual no lo hemos mencionado antes, pero toda la fuerza del mundo desde aquí, una pronta recuperación, que parece que ya está un poquito más estable. Y bueno, básicamente comentó que el plan del director deportivo del Español es básicamente acudir al mercado de invierno para fichar jugadores que quieran revalorizarse con el Mundial a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo que es una estrategia con bastante sentido, y que puede hacer que más de un jugador que pueda dar un salto de calidad al Español pueda llegar, que en otra situación quizás sería mucho más complicado, pero como lo que quieren es tener protagonismo
y pues básicamente poder participar en un mundial que es, para muchos futbolistas es su gran sueño, pues puede hacer que vayan al Español para ser importantes. Y bueno, que cumpla estos requisitos, de momento solo ha trascendido un nombre que es que cumple perfectamente, ¿no?, con lo que estábamos hablando, un jugador que daría un salto de calidad tremendo, como sería Fabio Silva, que está en el Dortmund sin jugar prácticamente nada. ¿Pero tú crees que le quitaría la titularidad a Roberto? Y jugar más que Peremilla y estos. Yo creo que sería más bien para jugar quizá con doble punta, algo parecido a lo que jugó el otro día Manolo González contra el Sevilla, algo que sea quizá una doble punta Roberto-Fabio Silva, porque son perfiles de delantero muy distintos. Fabio Silva quizá un poco más ágil, más rápido, entonces yo creo que es un jugador que merece la pena hacer un esfuerzo por él, aunque tampoco quizás sea la pieza que más necesitas, pero es que lo que vimos el año pasado con él en Las Palmas, si está enchufado y en forma, es que es un delantero nivel Champions. Bueno, pues ya para hacer una conclusión, Arnau, entonces, ¿es real el euro español? Bueno, los números de momento dicen que sí, que está en la pelea, y el entrenador ha demostrado que tiene un plan impresionante, los jugadores tienen esa calidad y esa garra que también se necesita para intentar clasificar a Europa, entonces puede que no sean los favoritos, pero tienen en su poder el ingrediente más peligroso de todos, que es la imprevisibilidad. No subestiméis a que el Español pueda estar en Europa, porque es que al final están demostrando que se lo merecen de momento en todas las jornadas que llevamos. Y, ¿por qué no decirlo? Yo creo que en este canal hemos hablado bastante del Español y no es por la afición de, vamos a rascar visitas o tal. No. Nosotros hablamos cuando los equipos también lo están haciendo muy bien o muy mal. Y en el caso del Español, como siempre lo están haciendo muy bien esta temporada, le hemos querido dedicar otro vídeo porque al final yo creo que se lo merecen y no creo que haya muchos canales en YouTube que se dediquen a hablar un vídeo entero así de media horita del Español. Así que nada, no sé si quieres, Arnau, dar tu pronóstico antes de finalizar. Yo, sinceramente, la verdad es que suelo ser un poco escéptico con este tipo de cosas, entonces quizás yo creo que para Europa está complicada la cosa, ojalá. Evidentemente la situación ahora mismo es mucho mejor de lo que se esperaba cualquier perico hace unos meses o incluso antes de empezar la temporada, entonces soñar, intentarlo, si se puede bien y si no también tener en cuenta y darle el mérito al equipo que lo está haciendo muy bien y sobre todo eso, seguir que este sea el estándar que se ponga el Español y a partir de aquí crecer lo máximo posible. Bueno, y tú que nos estás viendo, ¿qué crees? ¿El Español aguantará el ritmo o se desinflará? Déjanos tu pronóstico en comentarios y si te ha gustado este análisis, suscríbete, dale a like y coméntanos cuál es tu opinión. Así que nada, nos vemos. Un saludo.